Vamos a hablar con don Juan del Amor una vez más en su casa. Ha tenido otra vez la deferencia, él y su señora Marisol, de recibirnos en su casa para grabar. Hoy vamos a hablar con Juan de manipulación parental, de esa manipulación que los padres por lo general hacen de los hijos cuando se han separado, cuando en realidad nosotros pensamos que una separación nunca debe ser que una familia realmente se rompa. Deben de seguir unidos precisamente por esos hijos. Por eso, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera pregunta sería entonces, cuando hay una separación, por lo general, ¿cómo reaccionan los hijos? Pues los hijos tienen varias formas de reaccionar. También depende de la edad que tengan. No siempre con la misma edad, incluso con la misma edad, repito, se puede reaccionar de forma distinta. Pero es verdad que tiene un efecto inmediato en las criaturas. Ten en cuenta que ellos tienen como referencia al padre y a la madre, tienen como referencia a unas figuras que están con ellos prácticamente desde que nacen, y entonces cuando se rompe esa unión, pues tiene unos efectos inmediatos en las criaturas. Unos efectos que están más relacionados con las desavenencias que hayan tenido anteriores, con el papel que haya desempeñado esa criatura en esa misma separación o divorcio, y después con la edad. Es decir, en base a estas tres variables, pues las reacciones son de una manera o de otra, pero de forma general, pues tienen unas reacciones anímicas. Incluso algunas pueden entrar en cierta depresión, pueden tener unas reacciones fisiológicas de dolor de barriga, de vómitos, pueden tener incluso, bueno, si son muy pequeños, este tipo de reacciones de angustia, vómitos, porque ellos no saben a cuento de qué, ellos no tienen una idea clara. Si son un poquito mayores, pues entonces las reacciones son de un retroceso a edades anteriores, incluso con ciertos miedos, con un complejo de culpa importante, porque piensan que es por culpa de ellos, por su mal comportamiento, por sus malas notas, por algo que han hecho mal, y entonces en base a eso los padres se separan. Y si son algo mayores, lo normal, dentro de la normalidad, pues es tener cierto, como que maduran rápidamente, es decir, se hacen como muy mayores, como cierta responsabilidad. Es una manera de casi coger el rol de la figura que se va, que no se queda con ellos. Entonces esas son sus reacciones en general. Ahora también tengo que decirte un detalle, y es que por los estudios que hay hechos y incluso a veces comparativos con criaturas que por circunstancias se muere el padre o la madre, las reacciones anómalas no están directamente que no tienen una relación directa con la misma separación, sino que la relación es con el papel que ese hijo le han hecho tener en esa separación y los conflictos que han sido la causa de esa separación. Entonces, es que eso es bueno de tenerlo en cuenta. Es decir, porque hay situaciones, Milton, en que yo creo que sí es preferible que se separen. Es decir, hay situaciones conflictivas, hay situaciones incluso de maltrato, y entonces el ejemplo que se está dando para esas criaturas es terrible. Entonces casi es mejor que esas criaturas vuelvan a ver felices a sus padres, aunque sean separados, ¿verdad? Juan, yo diría que el mundo está deprimido Sí, por todo lo que se está viviendo, pero de todas maneras, y creo que estarás de acuerdo conmigo, antes se respetaba más la institución familiar, o sea que no habían tantas separaciones, no habían tantos divorcios, había un respeto mutuo entre el papá y la mamá, y por supuesto, por supuestísimo, de los hijos a los padres. Entonces, por eso te digo, hablabas de depresión. Entonces, hoy día también puede causar esto estrés, puede causar esto también el alto índice de fracaso escolar que tienen los niños en primaria, en secundaria, sobre todo en el bachillerato. ¿Puede influir? Mira, puede influir.
Yo creo, Milton, que nosotros, en nuestra edad, tenemos un tanto idealizado lo que es la institución familiar, por nuestra edad y por nuestra cultura. Pero hay que ser consciente que la institución familiar está cambiando. Y cambiando me refiero en cuanto a su estructura. Y en cuanto a su estructura no tiene ningún efecto negativo con respecto a los hijos. Es fácil entender lo que es la institución familiar desde nuestra visión, porque es lo que hemos visto siempre. Que se aguantaba, entre comillas, más, que sea por los hijos, eso habría que verlo. Era por los hijos, era por la sociedad, era por los valores que se vivían, era porque la religión dominaba toda la parte social de, si estamos hablando del contexto en el que nos movemos, que es España, ¿no? Entonces, claro, era un contexto tal de que el que separaba era poco menos que abominable a la sociedad. ¿Por qué? Porque se salía de los cánones, de los valores que todos nos dábamos a todos. Entonces, claro, dices tú, ¿es que era por los hijos? Podría ser, pero realmente por los hijos también merece la pena separarse en ciertas ocasiones. Porque mira, a los hijos lo que les interesa, lo que nos interesa como hijos, cuando yo lo era ver a los padres felices, ¿sí o no? Eso es lo importante y ese es el ejemplo y esa es la razón de ser de la familia. Y entonces si son felices juntos, estupendo, pero si llega un momento en que no son felices juntos, pues no podrá ser. Pero que sigan viéndolos felices por separado, ¿verdad? Entonces la institución de la familia ha cambiado enormemente. Allá hay familias monoparentales, hay familias hombre-hombre, mujer-mujer, hay familias de parejas de hecho, hay familias de parejas de derecho, es decir, hay hijos adoptados, es decir, hay un cambio y entonces la institución familiar como una pareja heterosexual con hijos sigue adelante. Es importante que se siga creyendo en la institución familiar, pero también es importante que se crea y que se piense en el respeto de que la familia como estructura está cambiando y ha cambiado. Pero sobre todo entender que el problema de los hijos no viene por la separación en sí mismo, sino viene por cómo se han producido desavenencias previas. Esos hijos han sido testigos, cómo se les ha manipulado, cómo se les ha usado en esa separación, porque han podido ser adultos inconscientes, adultos inmaduros, adultos egoístas y adultos con mala fe, y han usado abusando de críos, y se hace, eso se hace. Entonces esas criaturas, claro que se desequilibran. Esas criaturas, claro que tienen un efecto inmediato, por ejemplo, en lo que has comentado antes del aprendizaje. Lógico, ¿por qué? Porque su mente está en otros lopes. Ellos tienen otras preocupaciones. Se les ha caído, como solemos decir, los palos del sombraje. Es decir, ya no tengo el clima que había en mi casa. Ya, ¿qué me espera ahora? Es decir, ante cualquier ruptura, ante cualquier desaparición de una figura u otra, hay un duelo, hay una readaptación. Y entonces hay que adaptarse. Depende de los problemas que se ocasionen en base a ese divorcio, esas criaturas van a reaccionar. Pero además, tengo que decirte que ahora, por ejemplo, es que has dicho, había menos divorcios. Claro que había menos divorcios. Bueno, no estaban ilegal, no eran ilegal. Claro, eran de hecho, todo el mundo lo sabía. Y bueno, pero estaban las queridas, estaban los queridos, estaban los viajes a Murcia, los viajes a Madrid. Es decir, eso ha sido toda la vida de Dios, Milton. Ahora hay menos separaciones. Y te lo imaginas por qué, ¿verdad? Porque un divorcio, una separación, vale dinero. Claro. Cuesta dinero, pero no el hecho de separarse, que también cuesta separarse en el juzgado, cuestan los abogados, cuestan los juicios, sino que a partir de ahí ya son dos economías. Lo que antes era una economía ahora son dos, de tal manera que sale muy caro. Y entonces ahora es mejor que no se separen en base a un condicionamiento económico. Pues yo no lo sé, depende de qué vivencias estén teniendo esas criaturas. Lo ideal que sería, Milton, pues que esas criaturas siguieran viviendo al mismo nivel emocional de cariño, de afecto, de querérseles, como anteriormente, y al mismo nivel también económico, social. Como eso no pasa, pues entonces vienen los problemas. Justamente eso te iba a preguntar, porque evidentemente toda causa tiene un efecto, ¿no es cierto? Entonces, la causa evidentemente es la separación.
Entonces los efectos pueden ser muy variopintos, pueden ser según la familia, según la casa, según los hijos, según la edad, según todo lo que tú has dicho anteriormente. Pero precisamente es más duro, por ejemplo, cuando el efecto es cambiar la situación económica de esos hijos y el nuevo estilo de vida. Hombre, es un cambio radical, claro, afecta, se acumulan los problemas. En ese sentido, mira, ha habido algunas sentencias, porque hasta ahora hay que entender que realmente los jueces, siempre la patria potestad, normalmente, no he dicho siempre, quito la palabra siempre, pero normalmente se la ha dado a la madre, a la figura materna. ¿Por qué? Pues por la misma razón que te comentaba antes, de nuestra cultura judio-cristiana, de nuestra cultura occidental, de lo que siempre hemos entendido, que era una madre, que era un padre, porque claro, antes los papeles estaban, los roles estaban muy bien definidos, ¿verdad? Ahora no están tan bien definidos. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora la justicia se la ha dado a la patria potestad a la madre. Eso está cambiando y de hecho hay alguna sentencia en algún juez andaluz que la sentencia ha consistido en que los hijos son los que se quedan en la casa y son los padres los que se mueven. Es decir, periodo de tiempo que me toca a mí como padre, yo estoy en la casa y cuando le toca a la madre, es la madre la que va a la casa, o sea, son los hijos los que no se mueven. Y esto tiene sentido, creo, con la pregunta que tú me has hecho. Es decir, si cogemos y movemos el domicilio, si cogemos y movemos todo lo que es el contexto de amistades, social, si cogemos y tenemos menos dinero, luego tienen menos acceso a nivel social y económico que tenía antes, pues claro, el palo es mucho más grande. Ahora, si se les mantiene en la casa, si se les mantiene en el contexto social de amistades, de escuela, de hobbies, de salidas, y es el padre o la madre el que va cambiando, pero al mismo nivel, es decir, porque hay que ya caer del burro de que tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos y obligaciones con respecto a usar la paternidad o la maternidad con los hijos. La madre no es más madre ni menos, es decir, la madre es madre y el padre es padre. Entonces, si los dos tienen el mismo nivel de responsabilidad, y ahora donde yo quiero aterrizar es en la patria potestad compartida, pues claro, ahí estaría la clave, según mi entendimiento, porque a veces dices tú, oye, la patria potestad para la madre, y con eso prácticamente a veces hay hombres que hasta se les estaría haciendo un favor, claro. O al revés, si se lo das al padre, pues le estás haciendo casi un favor a ciertas madres. O al contrario, porque sabes que hay también asociaciones de padres divorciados que no tienen la patria potestad y que entonces pues ellos quieren reclamar que sea compartida o que se les deje. Porque aparte hay luego otros problemas que se derivan, Milton. Si esos hijos están con uno de los padres, pues es muy fácil, no digo siempre, pero es muy fácil que haya cierta influencia, que puede ir desde la idealización de esos hijos de la figura paterna que está ausente, puede ser, hasta totalmente lo contrario, hasta que el padre o la madre con la que esté sea capaz de transmitirle cierto odio al que no está. Es decir, fíjate si hay una banda ahí a nivel emocional, de cómo esas criaturas se pueden desenvolver si se les manipula, si se les usa, si se les trata como objetos en base o en beneficio de mis miserias emocionales, ¿no? Como padre o como madre. Ahora, Juan, se puede evitar, porque los niños evidentemente, y cuanto más pequeños, más se traumatizan a través de esta manipulación que puede ser maternal o puede ser paternal. Entonces, ¿hay alguna forma, o aquí en España existen, no sé, psicólogos o algunas organizaciones que trabajan sobre este tema para evitar esos traumas? Sí, bueno, en principio, bueno, está claro que los mismos psicólogos de las mismas escuelas o institutos en salud mental, pero luego hay organizaciones, sobre todo en esto está implicada bastante la Cruz Roja, que hacen como mediadores
Es decir, hay ciertas separaciones que son como muy conflictivas, traumáticas, en las que, bueno, pues se ha manipulado tanto a los hijos que ellos no quieren estar con alguno de los dos, sea del padre o de la madre, y entonces como el juez dictamina que haya un horario, un calendario de visitas, pues entonces como incluso los mismos críos no quieren estar, pues hay sitios como la Cruz Roja en donde hay monitores o mediadores que pueden estar presentes durante esa visita. Es decir, la visita no es que el padre o la madre se lleve a los hijos, sino que van a un sitio aséptico a nivel emocional, en donde con unos mediadores pues se inicia lo que es un trato que además hay que entender que es de justicia y que es de algo normal de que se tenga. Y yo no estoy contando con que ese padre o esa madre esté desequilibrado, se le vaya la tea y haga un mal uso de los menores. Si eso es así, pues para eso están los jueces, para eso están también los psicólogos forenses, que le hacen unos estudios y pueden dictaminar si realmente esa relación puede ser maleficiosa para esos críos. Pero claro, para eso estarían los expertos en este caso, claro. Ahora, Juan, hay otro problema que a mí me parece, en el caso de los pequeños, de los más pequeños, más que problema me parece un problemón. Es cuando aparece al lado de la madre o al lado del padre una nueva pareja. Entonces, claro, cuando ya los hijos tienen 30 años y el papá o la mamá tienen más de 50 y buscan una nueva pareja, de pronto los hijos dicen, sí, tienes que rehacer tu vida, pero un niño de 7, 8, 10, 11 años, ¿cómo debemos, qué le dirías al televidente de cómo se debe hacer para que ese niño, ante una nueva pareja del papá o la mamá, no se sienta demasiado mal y traumatizado? Ya, bueno, mira, aquí yo estoy reflexionando a dos niveles. Mira, hay un nivel, y es el siguiente: cuando esa situación se hace, vamos a calificarla de mala fe, y digo de mala fe en el sentido de que, bueno, si tú tienes un compromiso con tu pareja, pues lo normal es que ese compromiso pues lo mantengas, que para eso te has comprometido y para eso se quieren. Si en ese momento en el que existe ese compromiso, uno de los dos está engañando, uno de los dos está con una doble vida emocional, y los hijos en cualquier instante o momento de esa trayectoria son conscientes, no hay que razonar que eso es negativo. ¿Por qué? Pues es negativo porque en sí mismo estás demostrando que hay hipocresía, que uno se basa en la mentira, que uno no es auténtico, que uno no es veraz y que uno no mantiene sus compromisos. Eso está clarísimo. Y entonces es un mal ejemplo, no porque quieras o dejas de querer a los hijos, sino porque tú como adulto no estás cumpliendo con la autenticidad del compromiso, ¿verdad? Eso es una cosa. Y otra cosa es que una vez separados, una vez divorciados, se vea dentro de la normalidad que como adulto tú puedas iniciar otras relaciones, siempre y cuando no quieras forzar ciertos papeles. Por ejemplo, lo que yo quiero decir te lo aterrizo. Yo puedo separarme y mis hijos tener 8 años, 5 años, 7 años, y yo tener otra pareja. No tengo por qué forzar a estos hijos a decirle mamá, si ellos tienen su mamá. Si se llama Antonia como si se llama Felisa, pues es Antonia y es amiga de papá. Es decir, cuando se trata con normalidad las relaciones, con normalidad te reaccionan los críos. Porque hay que entender que los anormales somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya vive el futuro. Nuestra mente está contaminada moralmente. Nuestra mente ya está condicionada por el bien y el mal que nosotros entendemos. Los críos no. O sea que esto somos nosotros. El crío puede entender perfectamente con 5 años, con 6 años, si esos padres son maduros, si esos padres son respetuosos, que mi papá y mi mamá ya no viven juntos, que a mí se me respeta, que a mí se me quiere, y que a la misma vez mi papá pues tiene una amiga y mi mamá tiene un amigo.
o no, pero dentro de la normalidad. Yo lo que quiero transmitir es que es nuestra mente la que está contaminada, es nuestra mente la que hace juicios de valor. Nuestra mente, nuestras mentes de adultos. La mente del crío, mientras se le quiera, mientras se le respete, mientras se le mantenga en una disciplina común, eso no tiene importancia. Ahora, desde el momento en que el papá o la mamá, en los pocos momentos que te tiene, te compre cosas sin venir a cuento, no se preocupe por tu trayectoria académica, no se preocupe por si tienes algún problema emocional, pues claro, mientras esté complicándote la vida, dile a tu madre, pues tú no sabes de tu madre, pues anda que si tú supieras, no quiero decirte, claro, estás complicando la vida. Es decir, tú eres adulto, ella es adulta, vamos a seguir queriéndolos, vamos a seguir compartiendo con ellos el momento que nos toque, pero siendo críos. Si ellos desde la normalidad ven normalidad, pues no habría ningún problema. Eso es difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Es complicado. Juan, yo tengo una gran amiga, tú lo sabes, Marta Cardoso. Sí. Que siempre, tanto a mí como a mi esposa, como a Ana, nos está diciendo, madre y una sola. No es lo mismo una madre que un padre, siempre lo dice. Y en mi caso, adorando como adoro a mis hijos, Natalí y Maximiliano, siempre le he dicho a mi señora, Juan, una manera de pronto muy particular de pensar, que si un día, ya no, porque llevamos 34 años de casados, ya eso es indisoluble. Entonces, siempre le dije yo a mi señora, desde que nos casamos prácticamente, sí, cuando tengamos hijos, si un día lamentablemente nos tenemos que separar, los hijos van contigo. Sí, los voy a querer seguir viendo, sí quiero que tengamos, digamos, una custodia compartida, que yo los vea, pero tú los llevaste en tu seno, en tu vientre, durante 9 meses, tú pasaste noches desveladas para que el niño no llorara. Bueno, una madre, evidentemente, es una madre, y como dice Marta, no es lo mismo una madre que un padre. Pero entonces, claro, pero es un razonamiento, Milton, un poco pasado de rosca. A ver. Repíteme. No, hombre, porque está claro que una madre es una madre y un padre, eso está clarísimo. Pero mi pregunta iba dirigida hacia, sí, ¿qué pasa sí, sí, cuando una madre, lamentablemente, sí, y creo que son muy poquititas en el mundo, abandonan definitivamente a los hijos? A eso iba. Mira, dos cosas, pues es que no quiero que, si se me olvida, que no creo la pregunta, sí, pero dos cosas te voy a decir. Una es que me ha ocurrido hoy, lo he compartido con Marisol en cuanto he llegado a la casa al mediodía. Bueno, hoy he vuelto a ver a una amiga, pues que hacía ya prácticamente un año que no la veía, y la he visto muy delgada, delgadísima, delgadísima. Y le digo, bueno, te veo más delgadica, ¿eso es porque has querido, estás enferma? Dice, ni he querido ni estoy enferma. Dice, llevo ya pues unos 4 o 5 meses que ayer firmé el divorcio. Sus hijas, hace 20 años, además estaba preparando que hace 20 años que se habían casado. Bueno, lo cierto y verdad, se le han saltado las lágrimas, hemos estado hablando, y ella, porque además yo lo he visto así, digo, pero ¿con quién has estado casada tanto tiempo? Por lo que me ha contado de las reacciones del marido prácticamente, de la pareja que ha tenido, de cómo la está tratando, de cómo está tratando a las hijas, siempre cuando no está ella delante, cuando está ella las trata de otra manera, bueno, y qué reacciones está teniendo esta persona con 50 años. Dice, yo no sé con quién he estado casado, dice, lo estoy descubriendo ahora, no sé si es que me ha mentido o es que se le ha ido la tea. Porque es que no tiene nada que ver con la persona que yo he estado casado. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues te quiero decir que las personas cambiamos. Las personas en el momento en que estamos, depende de cómo nos va la mente o los valores o la cosa, estamos cambiando. Que se puede estar perfectamente unido a una persona y después desunido.
que se puede uno desequilibrar o que se puede uno tomar otro giro, pero lo que nunca puede hacer uno es, en base a mis momentos, o sea, emocionales, de crisis de 50 o de 40, que lo paguen las criaturas. Eso no puede ser nunca, ni siquiera que lo pague la pareja, ni siquiera eso. Entonces ahí hay inmadurez, ahí hay egoísmo, ahí hay una mala baba que es el copín, ¿no? Es decir, oye, pero si aquí nadie te ha hecho nada, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, se pueden cambiar las personas. Hoy decimos, tú has dicho antes, yo me lo he creído, yo recuerdo, y Marisol está detrás de la cámara, que de broma yo siempre le he dicho, mira, si alguna vez nos separamos, que sepas que los críos te los quedas tú, los perros te los quedas tú, mi madre también se la quedaba a ella, todo se lo que hubiera quedado ella. Pensamos igual. Pero no, pero yo te puedo decir, no, ahí es donde vamos. Una cosa es que sería tú, pero yo hubiera querido seguir no solamente viendo a mis hijos, sino teniendo responsabilidad con mis hijos. Sí, señor. Es decir, yo seguramente, vamos, yo estoy convencido, no lo hemos pensado nunca, ni nunca ha salido ni siquiera más que en la broma, pero si alguna vez la vida da vueltas da, ¿no? Yo creo que no tendríamos nunca ningún problema de una cuestión económica, pero yo quiero seguir manteniendo mi responsabilidad con mis hijos. Entonces, la idea de madre y de padre que tú has lanzado aquí es una idea, te he dicho pasada de rosca, porque es una idea un tanto arcaica. Es decir, en la actualidad habría muchas familias, muchas personas que no les agradaría oírnos hablar así, porque hay padres que hacen de padre y hacen de madre, y hay madres que hacen de madre y hacen de padre. Es decir, ¿lo has llevado en tu vientre? Sí, vale, pero eso no te da derecho de por vida sobre tu marido. Te da, más de que derecho no, la obligación de sufrir eternamente por tu hijo, pero igual que el padre, igual que el padre. Es decir, porque el problema no es llevarlo en su vientre, el problema es el roce, el compartir, el sufrir, el gozar juntos. Ahí está, porque si no, ¿cuánta gente que adopta, cuántas familias estarían enfadadas con nosotros? Monoparentales, homosexuales, es decir, eso no estaría bien. Y luego la pregunta concreta, ¿verdad?, que me has hecho, esa madre que abandona al hijo. Pues mira, yo creo lo siguiente, el duelo es tanto para el padre como para la madre. Dices tú que parece que la madre es distinta, pues depende del apego que se tenga. Es decir, si ha tenido un apego extraordinario con la madre y el padre ha venido de 1500 y ha sido camionero de estos del extranjero y venía al mes, pues la verdad será algo fortísimo de que la madre abandone, eso está claro. Pero imagínate que el padre está tan bien y también lo quiere y también se roza, pues también la ausencia es terrible, porque eso es un duelo. Entonces el problema de cómo afrontarlo está en lo que pase luego. Es decir, si la que abandona es la madre y el padre se mantiene y los cuida y los quiere y sigue conviviendo con ellos, pues para mí entender, es el mismo problema que se los hubiera abandonado el padre. Y luego está en cómo se reacciona alrededor. ¿Por qué? Porque mira, si esas criaturas las sigue queriendo el padre, los abuelos se siguen volcando, los tíos están con ellos, los primos están con ellos, es decir, se siguen sintiendo arropados, el impacto es menor. Pero si el hecho de irse la madre, y yo creo que ahora mismo a mí me ha venido a la mente algún ejemplo, y todo tiene algún ejemplo, ha sido cuestión de ruptura, el padre después no ha sabido mantener la familia, se han visto abandonados, no se les ha controlado, no han seguido el mismo ritmo anteriormente, pues claro, entonces les afecta. Pero yo creo humildemente, te lo digo, que si es una pareja dentro de la normalidad, da igual con el paso del tiempo que abandone la madre o que abandone el padre. Y después lo que yo no sé si tú me has querido preguntar, que no lo sé si iba detrás de tu intención, porque hay que leerte las intenciones, es cómo influye con respecto al futuro de esa criatura. Exacto. A la hora de relacionarse. Exactamente. Puede ser, Milton, cabe la posibilidad de que en esa mente se quede con cierto trauma, en el sentido de pensar que luego las parejas que yo tenga también van a abandonar. Pero claro, esto se supera
o no, pero normalmente se supera dentro de la normalidad con el tiempo, en cuanto empiezas a ser adulto, maduro, a conocer personas y en cuanto empiezas a diferenciar. Es decir, una persona es una persona. Lo que pasa, ¿por qué pasa esto? Pues porque cuando es tu padre o es tu madre, de pequeño, es una figura. Y entonces es una figura de madre y de mujer. Y cuando no se supera correctamente, pues uno puede proyectar en el resto de seres humanos, mujeres, que todas van a hacer lo mismo. Pero eso es en mentes enfermizas, en mentes traumatizadas que no lo superan. En mentes adultas, maduras, con normalidad, aprenden de que eso hizo mi madre por circunstancias que luego a veces he visto yo algún programa en la tele que quieren averiguar qué es lo que pasó, por qué me abandonó. Bueno, vale, pues están en su derecho y a lo mejor emocionalmente llevan esa espina. Y luego no es por los motivos que igual me ha dicho mi abuela o mi abuelo paterno, que es el que se ha quedado. Pues si es un interés y una carencia, pues lo normal es que lo averigüe, y si averigua y ha sido por algo malo, pues tendrá que aprender, porque no le queda más remedio, si no es muy problemática su vida futura de relaciones humanas, que eso así lo ha hecho una persona. Todas las personas, todas las madres, todas las mujeres no tienen por qué ser como su madre, claro. Para terminar, Juan, y con lo que yo entiendo es lo más importante de todo, conjugar, en este caso, el verbo manipular. Cuando ese niño o esa niña está manipulado por el papá o por la mamá, que mamá es esto, que mamá es lo otro, que le llena los oídos completamente de cosas negativas acerca de la mamá o viceversa. Entonces, ¿qué se puede hacer, Juan, para proteger a ese niño de eso que es tan malévolo para él? Pues es muy difícil. ¿Qué se puede hacer? Máxime cuando le dan la patria potestad a uno de los dos. Ya te he dicho que desde la inmadurez, desde el egoísmo, desde la mala fe del padre o de la madre se puede manipular. Unas veces de forma inconsciente, unas veces yo creo que hasta sin darse cuenta. Y la mayor parte de las veces entiendo yo que siendo consciente. La mayor parte de las veces quieren proyectar sobre el hijo o la hija todas mis carencias, todos mis odios y todo mi mala fe con la otra persona. Y se puede llegar incluso al punto de transmitir, de proyectar, de querer compartir el odio que yo pueda sentir sobre la otra persona con mi hijo o con mi hija, hasta el punto que ese hijo o esa hija llega a odiar también al padre o a la madre. Y no sabe por qué, Milton. No puede razonarlo, porque no sabe por qué. Es un odio que se le ha transmitido que no puede ni razonarlo. Es simplemente porque ha abandonado a mi madre o porque ha abandonado a mi padre. Sí, pero bueno, eso está bien, pero ¿y a ti? ¿Qué te ha hecho a ti? Pues es que no viene a verme, a lo mejor es que no lo han dejado. Es decir, se puede llegar a ese extremo. Imagínate cuando está de por medio la justicia, que a veces pregunta a los críos, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? Porque les preguntan. ¿Cómo se les puede manipular? Imagínate mentes enfermizas, que no aguantan ni admiten que la otra persona con la que yo esté casado sea feliz. Imagínate que la otra persona ha dado con un hombre o con una mujer que tiene a mis hijos, que además les veo felices. Esa mente se enfermiza, no está bien. Bueno, y ahora tenemos un ejemplo en la televisión de este señor que parece ser, dice la justicia, que ha hecho desaparecer a sus hijos. ¿Qué mente tan enferma, si eso al final es como dice la justicia, ¿no? ¿Qué mente tan enfermiza que le quiere hacer daño a la esposa, a la anterior pareja, a través de lo que más quiere, que son sus hijos? Es decir, hay que entender que las mentes enfermizas llega un momento en que no reaccionan por ser padre o por ser madre, sino porque la mente no da de sí. Entonces, ¿cómo se puede proteger a esas criaturas? A ver, ¿cómo? Es muy difícil. Se puede proteger a unas criaturas desde la normalidad, desde la adultez, desde la madurez,
desde la serenidad, desde el equilibrio emocional, y eso es muy difícil. Entonces, en estos casos, ahí está la justicia, que es la que tiene que dictaminar, y ahí estaría la figura que te he comentado yo antes, del psicólogo forense, que también participa como experto en estos temas, y en este caso para asesorar al fiscal y al juez. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? Pues llegado el momento, en situaciones dramáticas, pues los servicios sociales tendrían que intervenir, claro, ante denuncias o ante situaciones de abandono o ante situaciones de maltrato. Pero claro, esto es triste porque cuando la justicia viene a intervenir, cuando los servicios sociales vienen a intervenir, es cuando la situación es ya muy avanzada, cuando no es que sea irrecuperable, pero sí cuando ya hay un daño casi irreparable en esas mentes de esas criaturas. Eso es muy difícil y es un drama y a la misma vez al que te ves impotente y que no puedes tener ninguna solución. Ya nos gustaría. Muy bien, muchas gracias, Juan. Para terminar, contarles una triste anécdota sucedida en Montevideo. Un sobrino, Juan, de apenas 11 años. Su papá y su mamá se habían separado, se odiaban. Evidentemente la mamá le hablaba mal de su papá de su mamá, y lo criaron sus abuelos. Y hace un rato dijiste que van frente a un juez, por ejemplo, y le pide la opinión. Y a este sobrino mío estaban los abuelos, estaba el padre y la madre, le pidió, a ver, suéltelo de la mano, lo tenía la mamá de la mano. Dice, ¿tú con quién te quieres ir? Salió corriendo hacia los abuelos. No quiso ir ni con el papá ni con la mamá. Y les dijo, como si tuviera 20 años, una mente adulta, papá, mamá, ya no se aman, pero les pido por favor que se respeten. Yo los amo y los respeto. Apenas tengo 11 años, pero no se olviden que aunque ustedes se odian, yo los quiero y quiero seguir teniéndolos cerca mío toda la vida. ¿Qué te parece? Pues hombre, me parece algo hermoso por parte de esa criatura. Sin embargo, no deja de ser triste que esos padres llegaran a esa situación. Y lo más triste es que luego puede tener consecuencias de cara a un futuro. Porque esa criatura que no tiene un control, una disciplina, un amor, un equilibrio, pues puede luego tener ciertos problemas a otros niveles de relaciones, de su vida, de su madurez, de su hasta críos que pueden incurrir en delincuencia, que son carne de cañón. Es decir, estas criaturas tienen auténticos problemas, precisamente por eso. Pues sí, y ahora sí, para terminar, en verano te lo voy a presentar. Vive en Toronto, Canadá. Trabajador, honrado, lo que representó a los 11 años, ahora con 31 años, es un hombre hecho y derecho de trabajo, de su esposa, de su hijito. Los voy a traer al programa porque la esposa canadiense típica y el hijito rubio, pero rubio de ojos celestes, son una belleza. ¿Los abuelos ejercieron de abuelo? Ejercieron de abuelo hasta que fallecieron. Ahí está la clave. Claro. Y entonces, él así, lo protegieron hasta que fallecieron. Y él hoy día es un ser humano, ya lo vas a conocer, Marcelo, lo vas a conocer, una persona realmente excepcional. Entonces, espero que este problema de padres, de parejas separadas, terminen entonces con esos problemas que le acarrean a los hijos. Nada más por la noche de hoy. En una semana nos reencontramos nuevamente.